vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Chile. Presente. Uno podría, por ejemplo, pensar en la Biblia, ¿no? En la Biblia, donde hay algún episodio de un personaje llamado Lot que termina violando a sus hijas. ¿Tú te acuerdas de ese? Tarea para la casa. Adultos mayores de edad. Aprender a escuchar. Adultos mayores de edad pueden vivir su vida, estoy hablando de los niños. Esto enfoca a los niños. Carolina, quiero también... También me parece un poco absurda esta discusión. No es algo personal, sino que hay que hacer un análisis objetivo. O sea, fíjense ustedes que esa representación artística refleja parafilia, zoofilia, masturbaciones, orgías, sexo anal, etcétera, cosas que no puedo ni siquiera transmitir en este horario porque no corresponde. Vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Chile. Presente. Sinceramente, me da un poco de risa la discusión. Esto tiene que tener su espacio. Ese libro, en realidad, podría haber tenido un foco en los colores, en otras cosas, en cosas distintas que una imagen distorsionada, digamos, de una persona desnuda en un cuadro complejo, digamos, de interpretación desde suyo complejo, de intención compleja desde el artista, que es muy respetable, pero no era para tercero básico. Todo esto porque vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Chile. Presente. Pero no era para tercero básico. Todo esto porque vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Chile. Presente. Pero es muy diferente, pregunto yo, que otro adulto le esté metiendo un palo en su ano a otra persona. ¿Eso qué es? En el desarrollo psicológico hay pasos y hay etapas, en el sentido de que tú no le pones delante de los niños un cuerpo desnudo, ¿cierto? Ni en fotos, ni en publicaciones, por mucho que sea un cuadro que hace 500 años está expuesto en un museo. Yo tengo la libertad y te juro que si me pongo a buscarlo acá, voy a conseguir centenares de personas que defienden a Hieronymus Bosch y la importancia de su obra 500 años después. Ni en fotos, ni en publicaciones, por mucho que sea un cuadro que hace 500 años está expuesto en un museo. Y hay que analizarlo con seriedad. Perfecto. Porque esto no es algo tan liviandad. Y yo Sinceramente, me da un poco de risa la discusión. Y hay que analizarlo con seriedad. Perfecto. Porque esto no es algo tan liviandad, y yo creo que ahí la doctora también comparte la opinión de que acá hay un proceso, un aparato cognitivo, un desarrollo emocional, un niño en su integración, una madurez. O sea, esto nosotros que somos adultos acá tenemos criterios formados, pero los niños no tienen criterios formados. Mariana, vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Chile. Presente. También me parece un poco absurda esta discusión. Quiero comentar una cosa. Yo voy a hacer un análisis desde tres perspectivas. Una primera perspectiva es desde la psicología, una segunda es desde la criminología y una tercera es desde la inteligencia, que ya hemos hablado, que nos permite a nosotros hacer perspectiva y analizar procesos. Y como dice la doctora, muy bien planteado. También me parece un poco absurda esta discusión. Yo quiero recordar, y lo hemos dicho, ningún ser humano nace con todas las competencias. Todos los seres humanos tienen que tener una maduración neurológica, y ahí está, ¿no es cierto?, todo el sistema nervioso. Tiene que haber una maduración psicológica, una maduración social y biológica. Yo lo vi primero. Aparte que el Museo Artequín de Viña del Mar es precioso. Oye, vale la pena conocerlo. pero lo que opinar. está diciendo, Viste la yo lo lujuria. vi primero. Sinceramente, me da un poco de risa la discusión. Es que es importante que las personas comprendan que sí, efectivamente, los niños necesitan una madurez para comprender el contenido de lo que se está haciendo. Además, recordemos que esto no es que yo lo lleve al museo y vea libremente lo que quiero, sino que es un tema de Estado. Sinceramente, me da un poco de risa la discusión. Y a mí lo que me preocupa de esto es la normalización, de alguna forma, tal como Margarita lo ha señalado, de todas estas desviaciones de la sexualidad normal que para un cerebro de un niño de tercero básico todavía no están bien establecidas. O sea, creo que las parafilias, las zoofilias y todas las otras necrofilias y etcétera que pudieran salir ahí son cosas que en realidad a los papás se les va a ser difícil explicarle a un niño tercero básico. El respeto que tú le exiges a los demás significa excluir realidades que los demás viven. No, mucha gente que me está mirando, mucha gente que me está mirando, mucha gente. Tu exigencia de respeto excluye la de las otras personas, entre las que yo me incluya, incluye al resto.
Mucha gente que me está mirando, mucha gente que me está mirando, mucha gente interviene. Perdona, estos cuando temas. tu hijo te pregunta o tu hija sí te pregunta, mamá, mira, en esta imagen hay un señor y está este tema del palo en el trasero. Tú no le puedes decir, sí, fíjate, en esa época esto ocurría y era castigado y eso no está bien, y aprovechar esa oportunidad para decirle, eso no está bien, no es correcto, no es normal, no lo debes permitir, tu cuerpo es tuyo. No puedes tomar esto y aprovecharlo como una oportunidad para educar a tu No es hijo. edad. Vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Muy Chile. presente. Quiero también, también me parece un poco absurda esta discusión. Los niños de 8 años tienen acceso a cosas más evidentes. El sexo, están rodeados de información, de estímulos sexuales, si tú quieres llamarlo así, hace mucho tiempo. Creo que, vuelvo a repetir, el lenguaje crea mundos y las imágenes que uno le pone a un niño en la casa a su alcance también tienen que ser en todo momento con delicadeza en la medida en que hay un desarrollo familiar y personal de esa persona que apunte, digamos, a la normalidad. Sinceramente, me da un poco de risa la discusión. De verdad que el cuidado del cuerpo es algo a lo que nosotros tenemos que educar a los niños. Eso significa, nadie te puede tocar, nadie te puede desvestir, nadie te puede poner una flor en el trasero y entonces explicar el bosco, digamos, o sea, el jardín de las delicias es difícil. Y por eso mismo creo que no podría ser una obligación. Entonces, cuando tú le mandas esto obligatoriamente a alguien que lo recibe de gratis y lo pones en una circunstancia difícil, esto tiene que tener su espacio. Ese libro, en realidad, podría haber tenido un foco en los colores, en otras cosas, en cosas distintas que una imagen distorsionada, digamos, de una persona desnuda en un cuadro complejo, digamos, de interpretación desde suyo complejo, de intención compleja desde el artista, que es muy respetable, pero no era para tercero básico. No conozco un niño que a los 6 años, 7 años u 8 años me pueda definir lujuria. Es que es importante que las personas comprendan que sí, efectivamente, los niños necesitan una madurez para comprender el contenido de lo que se está haciendo. Además, Vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Muy Chile. presente. Como chilena y como mamá y como representando a mucha gente que me está mirando, mucha gente. Como chilena y como mamá y como representando a mucha gente que me está mirando, 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 mucha gente. Cuando el niño vaya y pregunte, me imagino que usted, que le gusta estudiar tanto, habrá estudiado el por qué esa persona tenía el palo en el ano. Y no lo tenía exactamente por lo que ustedes están sugiriendo. Lo tenía porque en esa época uno de los castigos mayores era ese. Ese castigo, por si acaso, no funcionó solo con Jerónimo Bosch, funcionó en toda la Reconquista española. Siempre lo hicieron. Claro. Los empalaban. De hecho, a los que les gustan las películas de vampiros, ¿cierto? Drácula era el empalador. Entonces, ¿a qué voy yo? A que, respetando absolutamente, a mí sí me complica un poco cuando la gente agarra y lo da vuelta para que me sume. No, en una discusión con altura nos respetamos todos y no nos acomodamos como yo no me acomodo. yo personalmente, si tú me preguntas como analista de inteligencia, yo creo que esto no es casualidad. Sinceramente, me da un poco de risa la discusión. Yo personalmente, si tú me preguntas como analista de inteligencia, yo creo que esto no es casualidad. Nada ocurre por casualidad. Yo creo que aquí hay una intención y yo creo que hay que analizarlos dignos de análisis. Yo no creo que aquí sea una discusión facilista o circunstancial, sino yo creo que yo me daría un tiempo más, Tonka, te lo digo sinceramente, en poder analizar este tema con alturas de miras, porque aquí hay muchos elementos que intervienen. O sea,
El sistema nervioso de un ser humano se demora, al menos fíjate que algunos teóricos dicen que hasta los 25 años podría lograr su maduración, o sea, antes se pensaba que era hasta los 15, pero no con una desviación estándar de unos 5 años, o sea, hay personas que no logran, por ejemplo, aprender rápidamente y se van demorando, por lo tanto, hay que considerar todas las individualidades de los sujetos con este conjunto de la maduración. Entendamos que esto es un arte complejo. Nosotros como adultos lo interpretamos, nosotros como adultos decimos cosas, pero los niños, como son concretos, replican conducta. Y fíjate que me escribió un policía recién, me acaba de escribir un policía de Interpol, y me decía, Margarita, me dijo, ¿qué pasa cuando tenemos casos de pedofilia? Fíjate que ellos podrían decir, bueno, el niño dice tal cosa, pero eso lo vio en una obra de arte y como eso es parte de su educación, eso no correspondería. Fíjate que yo sé que ustedes dicen, Margarita, ¿cómo es posible? Fíjate que yo que he participado en juicio, utilizan esos argumentos. Los pedófilos. Los abogados, y los pedófilos y los abogados defensores. ¿Me entiendes? Lo han utilizado. Y justo este policía que me escribió no hay es un policía de Interpol que trabajó en una red de pedofilia. Vamos a poner luz a la oscuridad que todavía está presente en muchos lugares de Muy Chile. presente. Que es muy respetable, pero no era para tercero básico. Pero no era para tercero básico. Pero no era para tercero básico. Pero no era para tercero básico.